Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Podemos estar reunidos para seguir siendo edificados en la palabra de Dios. Vamos a tener temas especiales. Cambiamos el tema porque está muy cercano ya la celebración de la Semana Santa. Y dentro del cristianismo, el fundamento de nuestra fe es precisamente la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, tenemos dos temas especiales de Semana Santa por este gran acontecimiento que celebramos, aunque para algunos no es un motivo de celebración. Para el cristianismo obviamente es el fundamento de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros, y hoy nosotros tenemos vida a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. El tema de esta semana se titula Jesucristo murió por nosotros. A pesar de que aún películas de Hollywood tratan de mostrarnos que Jesús murió y que su cuerpo fue encontrado, eso no es cierto. La Biblia, la historia nos muestran y nos confirman que el cuerpo de Jesús jamás fue encontrado. Existió un historiador muy conocido, Flavio Josefo, quien él avaló la fe del cristianismo, comprobando que realmente el cuerpo de Jesús jamás fue encontrado. También sabemos que, dentro de la ideología del ser humano, ha levantado adoración a seres humanos y los ha catalogado como dioses o como divinidad, pero el cuerpo de ellos tiene una tumba, tiene un lugar. Si ustedes buscan la tumba de Mahoma van a encontrar la tumba de Mahoma. La tumba de Nostradamus, existe la tumba de Nostradamus. La tumba de Jesús está vacía porque su cuerpo no fue encontrado, porque Él, nos dice la Escritura, que resucitó al tercer día, que ascendió al Padre y está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces yo te animo, te exhorto para que veamos a ese Jesús resucitado, ese Jesús al cual la muerte no lo pudo detener. No está en una cruz clavado. Si bien es cierto que en la cruz nosotros encontramos la salvación y el perdón de los pecados, Él no se encuentra ya en una cruz clavado, porque resucitó, lo bajaron de ahí, venció a la muerte no lo pudo detener, y dijo que estaría a la diestra del Padre intercediendo por todos y cada uno de los que creemos en Él. Entonces esa es la fe y la esperanza que no avergüenza, que creemos en un Salvador que resucitó, la muerte no lo pudo detener. Ahora, como lo menciona el tema, Jesús murió por nosotros. A veces no alcanzamos a entender la magnitud de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Regularmente, antes de que nosotros conozcamos un poco más de las Escrituras, celebramos la Semana Santa a nuestra manera. Te has de acordar cómo la celebrabas tú. Si ya estás en Cristo, ¿cómo es que la celebrábamos? Pues nos íbamos a la playa, era el tiempo de puente en el trabajo, aprovechábamos aún en vacaciones para los hijos y nos íbamos a la playa o a celebrar de una u otra manera, las cervezas, pachanga, esto y el otro. Pero cuando ignoramos lo que sucedió realmente en la cruz, no tenemos nosotros un fundamento para celebrar. Cuando venimos a las Escrituras y aprendemos que es el propósito del día de hoy, entonces nuestra manera de pensar cambia. La Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, del versículo 46 al 50, encontramos ahí el momento en el que Jesús se encontraba clavado en la cruz. Cuando se encontraba ahí, Jesús exclamó y dijo: Eli, Eli, lama sabactani. Algunos pensaban que estaba llamando a Elías porque decía Eli, Eli, lama sabactani. Otros decían, si Él pudo salvar a muchos otros, si pudo ayudar a tantos, ¿por qué no puede ayudarse a sí mismo? O decían, está llamando a Elías para que venga a ayudarlo, para que venga a rescatarlo. Sin embargo, lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo experimentó en ese momento la separación del Padre de Él, porque en ese momento en la cruz
Jesús estaba pagando el pecado o el precio por el pecado de toda la humanidad. Eso es lo que como seres humanos no alcanzamos a entender. También he escuchado comentarios como este: yo no le debo nada a nadie, porque es que Cristo murió por mí en la cruz, o yo no le pedí que subiera a morir por mí. En fin, la ignorancia que tenemos, ¿no? Pero hoy vamos a tratar de ver un poco más allá. Pido a Dios, al Espíritu Santo, para que traiga esa revelación a tu corazón y que pueda cambiar tu perspectiva de lo que es la verdad, de lo que Él logró en la cruz del Calvario. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, la razón por la cual Jesucristo no descendió de esa cruz fue para cumplir la palabra profetizada por Dios aquí en este libro. Capítulo 3 del Génesis, versículo 15. Dios, cuando el hombre desobedeció, y ya sabemos que por haber desobedecido entró el pecado a toda la raza humana. Todos venimos de Adán, por eso es que nacemos con la tendencia al pecado. El pecado se filtró en toda la raza humana a través de la sangre, a través de la procreación. Entonces la naturaleza de pecado por la desobediencia de Adán y de Eva se filtró a toda la humanidad. Esto no es algo de que tú y yo lo hayamos pedido, pero así fue. Ahora yo quiero decirte que si crees en un Dios creador de los cielos y la tierra, si crees en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces tienes que creer lo que su palabra dice. Y lo que dice aquí en Génesis 3:15 es que Dios puso enemistad. Le está hablando a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estaba dando una palabra de profecía, una promesa que estaba dando el Padre, de que el vientre de la mujer, que era María, el vientre era Jesús, vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y eso sucedió. A través de la historia y la Biblia nosotros podemos darnos cuenta que Satanás sabía esto. Cuando el hombre desobedeció, Dios castigó al ser humano, pero maldijo la tierra y maldijo a la serpiente. Satanás, sabiendo que iba a venir un Salvador, trató de boicotear la venida de ese Salvador. Si ustedes leen la Biblia se darán cuenta y recordarán, por ejemplo, cuando los hijos de Judá no quisieron procrear en el vientre de Tamar, porque el mayor murió. Entonces el segundo que venía, el segundo hermano, tenía que casarse con la viuda y tener descendencia a nombre del hermano fallecido. Entonces el segundo hermano obviamente no quiso, Dios lo castigó con muerte. Pero también vemos cómo es que el enemigo trataba de truncar la venida del Mesías por el linaje a través del cual tendría que venir. Han de recordar también cuando Herodes mandó matar a los niños, porque sabía que venía un rey, venía un Salvador. Entonces Satanás, sabiendo esto, trató de hacerlo. Sin embargo, pues bien sabemos que no tuvo éxito. En el Salmo 22, versículo 1, también vuelve a mencionarlo y dice aquí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un salmo profético. Isaías 53 nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pues bien, sabiendo esto, habiéndose dado esta promesa de parte de Dios, nosotros podemos encontrar a través de la historia en la palabra de Dios que Dios diseñó un plan para que nosotros fuéramos redimidos. La misma palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Cuando Adán desobedeció, Dios sacrificó al primer animal, al primer cordero, para cubrir con sus pieles a Adán y a Eva. Ahí se dio el primer sacrificio de un cordero. Y todo esto venía a ser figura de lo que Jesús vendría a hacer mucho tiempo después en la cruz del Calvario.
A Jesús se le llamó por los profetas el Cordero inmolado de Dios. Era necesario el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Ustedes han de recordar cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán y vio aparecer a Jesús, vio descender a Jesús. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 700 años aproximadamente antes de su venida, Isaías lo profetizó. Y otros profetas también lo mencionaron, como Jeremías, fue profetizado también por él. Encontramos aún en Apocalipsis esta confirmación del advenimiento del Mesías. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Encontramos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y para esto vamos a dar un pequeño viaje nada más, muy corto, sobre lo que es el tabernáculo. El tabernáculo, como estarán viéndolo ya aquí, era una tienda de reunión desmontable. Tenía un cerco perimetral, como lo podrán ver ahí, la cerca era hecha de lino fino. Su estructura dentro de ya la cerca perimetral era el atrio, que era un espacio de terreno, y después encontramos un pequeño levantamiento en donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. El pueblo cada año se reunía y cada uno presentaba una ofrenda por sus pecados. ¿Cuál era la ofrenda? Un cordero macho de un año aproximadamente, sin defecto. El cordero, una vez más, recordemos, el cordero mencionado por Isaías, el cordero confirmado por Juan el Bautista, era el mismo cordero que el pueblo llevaba ya en el Antiguo Testamento al tabernáculo. Cada familia se reunía y llevaba su cordero, llevaba su ofrenda. El sacerdote se lo recibía. Ese cordero era sacrificado y la sangre era rociada sobre un lugar específico. Pero también había una ofrenda por toda la nación. Y la ofrenda de toda la nación, la que era presentada por los pecados de toda la nación, el sumo sacerdote Aarón tomaba la sangre y llegaba hasta el lugar santísimo, que era donde se encontraba la misma presencia de Dios. Ofrecía la sangre de ese cordero para cubrir los pecados de toda la nación, de todo el pueblo. Imagínense la expectativa del pueblo afuera. Estaban esperando si esa ofrenda, si ese sacrificio iba a ser aceptado por Dios. Una vez que era aceptado por Dios, Aarón salía y les daba las buenas nuevas de que la ofrenda había sido aceptada. Entonces el pueblo celebraba con entusiasmo y con mucha alegría. Pero esto solo cubría los pecados, porque cada año tendrían que hacerlo. Cada año volvían a hacerlo. La diferencia de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario es que fue un sacrificio único y perfecto. Solo uno. Por eso les digo que ya no está en una cruz. Estaríamos volviéndolo a sacrificar, a clavar. Él lo hizo una sola vez porque fue un sacrificio perfecto y para siempre. De tal manera que cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos nuestros pecados son quitados para siempre y son echados a lo profundo de la mar, o como si fueran enviados al desierto. Les enseñé hace algunas semanas que cuando Aarón ofrecía esa ofrenda de ese cordero, había un cordero al cual Aarón le ponía las manos sobre la cabeza. Y cuando Aarón le ponía las manos sobre la cabeza a ese cordero, mencionaba los pecados del pueblo. Es decir, que los estaba transfiriendo, se los estaba imputando a ese corderito. Pecados de idolatría, pecado de fornicación, pecados de lascivia, pecado de desobediencia, pecados de adulterio. En fin, él declaraba todos los pecados del pueblo al tener las manos en la cabeza de ese cordero que estaba representando a Cristo, porque Él llevó todos nuestros pecados, como lo acabamos de leer, en la cruz, y pagó por cada uno de nosotros. No alcanzamos a entender nosotros la magnitud de lo que sucedió ahí en la cruz, pero dice su palabra que Él fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que tú y yo hoy tuviéramos paz. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. No había
ninguna otra manera. Entonces era necesario, cuando había pecado, el derramamiento de sangre, pero nosotros no podíamos, el ser humano no podía cubrir los requisitos de estándar que Dios había establecido. La ley en el Antiguo Testamento fue dada para que el hombre se diera cuenta que no podía por sus propias fuerzas satisfacer los requerimientos de Dios o apaciguar la ira de Dios por el pecado. Conocemos 10 mandamientos, pero existían más de 613. ¿Te imaginas? Más de 613 leyes. Nadie podía cumplirlos, porque si se fallaba en uno, se fallaba en todos. Jesucristo vino a cumplir la ley. Él fue tentado en todo conforme a nuestras tentaciones o a nuestras debilidades, pero sin pecado. Él no pecó. Tremenda bendición, tremendo testimonio que encontramos a través del ministerio y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dirán, pero es que Él era Dios. Él era Dios, pero no se aferró a su divinidad mientras estuvo aquí en la tierra. Fue 100% hombre. También fue tentado, también tuvo hambre cuando ayunó 40 días. Fue 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra y 100% Dios. Esto es algo que nosotros debemos de tener presente y con una actitud de agradecimiento, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando Él fue arrestado, recordarán que Simón Pedro, de carácter fuerte, le cortó la oreja a uno de los soldados romanos, y Jesús le dijo, tranquilo, ¿tú crees que si yo no llamara legiones de ángeles, más de 12 legiones me mandaría el Padre? Sin embargo, todo esto es necesario que pase, todo esto es necesario que se cumpla. Él sabía que a eso venía, era necesario, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Ahora, el hombre jamás podría hacerlo, porque no podía cumplir los mandamientos. Tuvo que venir Dios mismo haciéndose hombre para, a través del Espíritu Santo, concebir en el vientre de María. Esa concepción fue espiritual, no intervino el hombre para que esa fecundación se llevara a cabo. Como el pecado de Adán se transfería de una persona a otra y así sucesivamente a través de la sangre, no había manera de que se lograra apaciguar la ira de Dios. Entonces fue necesario que Dios mismo viniera, y su sangre divina fue la que se derramó en la cruz para apaciguar la ira del Padre. Él pagó el precio por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida y vida eterna en Cristo Jesús. Quiero leerte lo que dice el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda que Dios le estaba pidiendo aquí? Bueno, antes de hablar de esas primeras ofrendas que apuntaban hacia Jesús, quiero decirte que todo lo que en el tabernáculo se dio apuntaba hacia Jesús mismo también, y era una sombra de lo que estaba por venir. Dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Las instrucciones dadas por Dios a Moisés era que se apegara al modelo, a las instrucciones específicas que Dios le había dado. Y Dios le dijo, exhorta al pueblo para que de su corazón traigan ofrendas para mí, para el tabernáculo que ustedes van a edificarme. Se le conoce como el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, la misma presencia de Dios descendía y hablaba con ellos. Era una voz temible, era una voz de trueno. El pueblo escuchaba la voz y le decían a Moisés, ve tú, Moisés, nosotros no.
porque sabían que era un Dios santo. Tenían un temor reverente, es el que hoy tú y yo debemos de tener presente. Algo que es importantísimo y que como seres humanos debemos de tener también presente es lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Una vez más, la paga del pecado es muerte. Adán experimentó por desobedecer la muerte, primero que nada espiritual, porque el Padre se apartó y dejó de tener comunión con él. Adán y Eva fueron expulsados como castigo del Edén y tuvieron que trabajar y ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente. Posteriormente, la muerte física también llegó a ellos. En el Edén, dentro de todos los árboles que ellos podían comer, se encontraba el árbol de la vida. Ese fue el plan original de Dios. Pero también les dio libre albedrío, la libre voluntad de escoger lo bueno o lo malo, de obedecer o no obedecer. El mismo albedrío que hoy tenemos tú y yo. La palabra de Dios nos dice, he puesto delante de ti la vida o la muerte, escoge, ¿qué quieres, la vida o la muerte? Mi amigo, yo quiero hacerte la misma invitación. ¿Qué prefieres, la vida o la muerte? Obviamente que la vida. Y la vida, cuando se acabe aquí, continúa porque hay una vida eterna en Cristo cuando creemos en su obra redentora en la cruz a través de su sangre preciosa. Tengamos presente eso y no menospreciemos el hecho de que Dios es un Dios santo. No lo minimicemos porque la paga del pecado es muerte. La gran noticia ahí mismo en ese versículo, Romanos 6:23, es que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. No es Mahoma, no es Nostradamus, no es nadie más. En Cristo Jesús, la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Todo esto te decía, todo lo del tabernáculo era una figura, era una sombra. En el antiguo pacto caminaban en la sombra. En el nuevo pacto en el que estamos ahora por la sangre derramada de Cristo, en ese nuevo pacto nosotros estamos en la sustancia. Todo aquello era una sombra, hoy nosotros estamos en la sustancia. El pueblo de Israel caminó en la sombra, nosotros caminamos hoy en la sustancia. Qué tremenda bendición, ¿no te parece? Muy bien, pues continuando en Éxodo 25, en el versículo 3, dice, esta es la ofrenda que tomarás de ellos. Dios dándole la instrucción a Moisés. Y le dice, primero que nada, oro. Oro es el símbolo de la divinidad. Después, plata es el símbolo de la redención. En tercer lugar, bronce es el símbolo del sufrimiento. Mientras vemos esta lista que Dios le ordenó a Moisés, todo esto todo esto que vemos aquí en este versículo 3, todos tenían que ver a Jesucristo, todo tenía que ver con Él. La palabra de principio a fin, la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, toda tiene que ver con una persona y es nuestro Señor Jesús. Qué tremenda bendición, ¿no te parece? Entonces de Génesis a Apocalipsis encontramos el oro, que es el símbolo de la divinidad, la plata, que es el símbolo de la redención, y el bronce, que es el símbolo del sufrimiento. En el versículo 4 dice, además, tela azul, que es Jesús el Hijo de Dios. Tela púrpura, Jesús es el Rey. La escarlata, Jesús el Redentor. Y el lino fino representa a Jesús, el hombre perfecto. Vemos 4 colores, azul, púrpura, escarlata y el lino fino. 4 colores, 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Qué tremenda palabra de bendición. Qué promesa desde el Antiguo Testamento encontramos en estos requerimientos que Dios le estaba haciendo a Moisés para levantar el tabernáculo que revelaba a Jesús y sus ministerios. Entonces vemos el azul, que es Jesús el Hijo de Dios. ¿En dónde encontramos el azul? En el Evangelio de Juan. Encontramos a Jesús como el Hijo de Dios. Así se nos revela en el Evangelio de Juan como Jesús el Hijo de Dios. A través de la tela púrpura que simboliza a Jesús el Rey. ¿En dónde lo vemos? ¿En qué evangelio lo vemos como Jesús el Rey? En el Evangelio de Mateo.
Cuando le pide la tela escarlata, que es Jesús el Salvador, nos lo revela en el Evangelio de Lucas. Y cuando le pide la tela de lino fino, que es Jesús el hombre perfecto, nos lo revela en el Evangelio de Marcos. ¿Te das cuenta? Es sorprendente. 4 colores, 4 evangelios. Recordemos una vez más, esto era la sombra. En el versículo 5 le sigue pidiendo pieles de carnero teñidas de rojo. El carnero era el animal real. Entonces aquí lo vemos como el rey teñido de rojo. Continúa en el versículo 5, le pide además pieles de tejones. El tejón simboliza algo sin belleza. Isaías en el capítulo 53, versículo 2, nos menciona que lo veríamos pero sin atractivo, por el daño, por la laceración que sufrió Jesús antes de ser crucificado. Su rostro, realmente nosotros vemos a veces la película de la Pasión, que es la última que hace pocos años hemos visto de él tan real. Pues bueno, nos quedamos cortos, o se quedaron cortos con el daño en su apariencia física, porque sin rostro atractivo sería mostrado, dijo Isaías. Continuamos en el versículo 5, y además de las pieles de tejones, también tenían que llevar madera de acacia. La madera siempre representa la carne, pero es la única madera incorruptible. Dios en el Salmo 16, versículo 10, nos muestra que Jesús diría, también se le conoce como un salmo profético, Jesús diría: no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto fue escrito en el Antiguo Testamento y fue en el Nuevo Testamento cuando Jesús fue crucificado. Continuamos en el versículo 6 y le dice Dios a Moisés: además, pídeles aceite para alumbrado, para la unción. Aquí muestra a Jesús como el ungido. También pídeles especias para aceite de la unción y para el incienso aromático. Eso habla de adoración. ¿Se dan cuenta cómo en cada uno de los requerimientos que Dios le estaba pidiendo a Moisés estaba apuntando hacia Jesús? Cada uno apuntaba hacia Jesús y todo el tabernáculo apuntaba hacia Jesús. Es impactante y sorprendente cuando nosotros nos sumergimos a conocer un poco más, a estudiar un poco más. Entonces cada cosa que Dios le da a Moisés habla del Señor Jesús y de sus ministerios. Dios le encarga a Moisés el tabernáculo para que tú y yo sepamos cómo entrar a la presencia de Dios. Ahora, le da la instrucción y Dios empieza de adentro hacia afuera. Y así es como Dios empieza regularmente con nuestras vidas. Empieza a tratar de adentro hacia afuera. Empezamos a experimentar un cambio de adentro hacia afuera. Pero para que podamos entenderlo un poco más, lo que estamos hablando del tabernáculo, vamos a verlo de afuera hacia adentro. Vamos a ver un poco más acerca de la sombra que el tabernáculo nos estaba mostrando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la obra redentora que Él vendría a hacer para nosotros. Cuando nosotros le damos la vuelta al cerco perimetral del tabernáculo, nos damos cuenta que hay un solo acceso. Y este tiene un color diferente, tiene colores diferentes a todo el cerco perimetral. Todo el cerco estaba hecho de lino fino, blanco, y tenía postes. Pero en la parte de entrada, en la parte de enfrente, vemos una tela diferente, y a esta se le conoce como la puerta, porque era el único acceso, era la puerta de acceso principal. Bueno, tenía 4 colores también, déjame decirte, que simbolizaban a nuestro Señor Jesús. Se llamaba esta puerta el camino. ¿Te suena familiar? ¿Te resulta conocido? Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta puerta es conocida como el camino. También Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Por eso el Evangelio nos deja claro
que no hay otro camino para la salvación, la vida eterna y la llegada con el Padre, solamente Jesucristo. Encontramos la puerta. Entonces los judíos entendieron de inmediato de qué estaba hablando nuestro Señor Jesús cuando Él dijo: yo soy el camino, del Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, porque ellos tenían bien claro que era el camino, era la puerta principal de acceso al tabernáculo. Pero bueno, aquí en esta puerta, cuando la miramos, encontramos también 4 colores, y encontramos los mismos colores que te había mencionado. Encontramos el azul, que representa a Jesús como el Hijo de Dios. Encontramos también el púrpura, que representa a Jesús el Rey. Encontramos el escarlata, que representa a Jesús el Salvador. Y encontramos el lino fino, que representa a Jesús el hombre perfecto. Otra vez 4 colores, 4 evangelios que van de la mano. Qué tremenda es la palabra de Dios, ¿no te parece? Entonces, cuando Moisés se paró frente a la puerta, lo primero que él veía era a Jesús, porque ahí estaba siendo revelado Jesús, su obra y su ministerio, la puerta. Recuerda, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, por mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora vemos que la puerta, ya entrando por la puerta principal, que era el camino, teníamos que llegar a otra puerta para dar con el lugar santo, y esta puerta se llamaba, tal vez acertaste, se llamaba la verdad. Entonces, esta puerta, la verdad, los llevaba al lugar santo, donde la verdad era revelada a través de los muebles que se encontraban dentro del lugar santo. También apuntaban hacia Jesús. Después, ya estando en el lugar santo, había un velo para llegar al último lugar, conocido como el lugar santísimo, y es donde la misma presencia de Dios se manifestaba. La gloria de Dios se manifestaba en ese lugar, y ahí es en donde ofrecían la sangre del Cordero por el pecado de todo el pueblo. Se le conocía como el propiciatorio, en la parte superior, en donde era derramada la sangre. Bueno, pues ese velo para llegar ahí se llamaba la vida. La primera puerta, el camino; la segunda, la verdad; y el velo, la vida. La puerta, el camino, la verdad y la vida, como bien lo dijo nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Asombrosamente, al mirar la puerta de entrada, encontramos allí algo que es muy importante, que era muy alta. La puerta era muy alta, entonces no se podía mirar hacia adentro. Solamente a través del acceso, solamente entrando, es que uno podía ver la gloria y la obra del Maestro. Por fuera solamente podíamos ver pues quién es Él y sus ministerios, como hoy en día muchos lo pueden ver nada más por fuera. Pero Él quiere que entremos para que lleguemos hasta la misma gloria, hasta la misma presencia de nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo exclamó en la cruz: consumado es, y terminó su obra redentora, en ese momento dice la Biblia que hubo un gran terremoto, el cielo se oscureció, hubo un gran terremoto, y el velo, este velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo, no por obra humana. Dios abrió ese velo para que ahora todos pudiéramos entrar hasta la misma presencia de Dios, que era el lugar santísimo. Ya no solo el sumo sacerdote, ya no solo Aarón, ya no solo los judíos. Hoy en Cristo todos somos uno. Cuando lo aceptamos, antes de conocer a Cristo, éramos conocidos como los gentiles, pero ahora somos llamado pueblo de Dios. Y a través de su obra redentora en la cruz, tú y yo, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, podemos llegar hasta su misma presencia, ya no en un tabernáculo de reunión,
porque ahora Dios ha hecho morada en nuestros corazones, en todos aquellos que hemos reconocido y aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos creído en su obra redentora de la cruz, hemos reconocido que somos pecadores y solamente su sangre y su obra puede rescatarnos y puede acercarnos nuevamente al Padre. Viene Él a hacer morada a través de su Espíritu dentro de nosotros, y ahora nosotros podemos, como hijos de Dios, entrar hasta la misma presencia del Padre. Tremenda palabra, tremenda promesa, tremenda bendición que nosotros hoy podemos disfrutar. Hebreos 8:5 nos dice que todo era figura y sombra de las cosas celestiales que habrían de venir. Dios le dijo a Moisés: consigue madera de acacia. Les dije que la madera representa el cuerpo incorruptible de nuestro Señor Jesús, simboliza la carne. Bueno, la acacia es incorruptible o sigue siendo incorruptible, representa lo incorruptible. La única madera hallada en los desiertos de Arabia que nos habla de la perfección del Hijo de Dios. En Éxodo 27-25, Dios quiso que el poste fuera forrado hasta el tope con plata, como lo ven aquí, desde arriba hasta abajo. El poste fue forrado. Arriba llevaba un tope de plata, abajo llevaba un tope de bronce. Pero bueno, entrando en detalle, el forro de este poste fue forrado todo completamente con madera de acacia. Bueno, hasta arriba tenía un tope de plata que simboliza la redención. En la base, acá en la parte de abajo, tenía un tope también de bronce que simboliza el sufrimiento. Tenía una cuerda desde la punta superior donde estaba el tope de plata hasta abajo, y esa cuerda tenía que estar tensada hasta la parte de abajo. Esta cuerda era de pelo de cabra, que simboliza el pecado. Tenía que ir hasta abajo, tensa, y llegaba a una estaca de bronce, la cual estaba enterrada solo hasta la mitad. Déjenme mostrarles el Evangelio. Aquí está el poste cubierto, forrado todo con la madera de acacia que simboliza lo incorruptible, que es nuestro Señor Jesús. Aquí está simbolizando a nuestro Señor Jesús. El tope en la parte superior de plata está simbolizando a Jesús, mi Redentor. La plata habla de redención. En la parte inferior del tope, que tenía una base de bronce, está hablándonos de Jesús, mi Salvador. El pelo de cabra que iba tensado desde la punta superior hasta abajo, el pelo de cabra, simboliza el pecado. La Biblia nos dice que Él se hizo pecado por nosotros. Y la estaca en la cual llegaba, o a la cual llegaba ese pelo de cabra, la estaca era de bronce que simboliza el sufrimiento. La estaca no iba enterrada completamente. ¿Sabes por qué? Porque simbolizaba la resurrección de nuestro Señor Jesús. Qué bendición para nuestras vidas entender todo lo que Dios tenía planeado desde la antigüedad. Desde que Adán desobedeció, Dios tenía el plan de redención para nuestras vidas. Hoy podemos nosotros entender un poco más, reconocer que necesitamos a Dios y rendir nuestra vida a Él. Deseo con todo mi corazón que te haya quedado claro qué es lo que sucedió. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, bueno, pues estuvo orando antes de que fuera arrestado, y la tensión que él estaba teniendo en ese momento mientras estaba orando, él se arrodilló y se puso a orar al Padre. Sabía lo que venía, y era tanta la tensión que él estaba pasando en ese momento, que nos dice la Escritura que empezó a sudar gotas como de sangre. Médicamente tiene una explicación, aunque son casos muy contados, muy poco probables. Y esto se da cuando el cuerpo del ser humano es sometido a grandes tensiones.
se rompen los vasos capilares subcutáneos y entonces la sangre empieza a mezclarse con el sudor. A esto le llama la ciencia médica hematohidrosis. Es lo que nuestro Señor pasó en ese momento. Pero cuando Él estaba orando, en el Evangelio de Mateo 26, versículo 39, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el libro de los Salmos 75:8, en el libro de Jeremías 25, versículo 15, nos habla de esa copa, la copa que Jesús iba a beber. No era una copa de vino, era la copa de la ira del Dios Todopoderoso. Él sabía lo que iba a suceder, Él sabía lo que iba a pasar, porque cuando estuviera colgado allá en la cruz y estuviera pagando por todos nuestros pecados, el Padre se iba a apartar y Él se iba a encontrar solo en ese momento. Él cargó con los pecados de todos y cada uno de nosotros. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, porque a través de su simiente vino el Mesías, vino el Salvador. Y hoy nosotros tenemos esa promesa de bendición cuando aceptamos y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entendamos algo, que en la cruz Él pagó el precio para reconciliarnos con el Padre, pero también canceló toda maldición. Los seres humanos sin Cristo vienen arrastrando maldiciones generacionales de una a otra generación, y a veces no se explican por qué están padeciendo lo mismo que padeció el papá, lo mismo que padeció el abuelo, y así se va. Es una cadena de un círculo vicioso. A veces el ser humano está pagando la factura de un pecado que no cometió, pero la influencia espiritual es real y es fuerte. Bueno, Cristo en la cruz vino a cancelar todas esas maldiciones. Por eso es importante que nosotros reconozcamos la obra redentora de Cristo sobre nuestras vidas. Dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como por un hombre, como por Adán, se filtró el pecado en toda la raza humana, así por la obra de Cristo en la cruz, la bendición, la reconciliación, la salvación, se filtró sobre todos aquellos que le reconocemos como nuestro Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque dice 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ya no estamos nosotros bajo la ley, porque dice el poder del pecado, la ley. Es cuando queremos satisfacer a Dios en nuestras obras, en luchar en nuestras fuerzas de portarnos bien. Necesito no hacer esto, necesito no hacer el otro, y es correcto, está bien. Pero cuando entendemos que Él ya lo hizo todo, nosotros debemos de rendirnos a Él, y entonces nos damos cuenta que Él está obrando a través de nuestras vidas. Podemos ver, por ejemplo, al rey David, cómo en sus fuerzas falló. Mandó matar al esposo de la mujer con la que se quería quedar. Vemos a Salomón. En fin, en las fuerzas de uno mismo no se puede obtener lo que por gracia nosotros podemos tener a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, que es la salvación. Porque la salvación no es por obras, es por gracia. Es un favor inmerecido, aceptando la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, recuerden a la mujer adúltera en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53. ¿Recuerdan cuando llevaron a esta mujer adúltera? Si no, léanlo ahí. En el capítulo 7 y 8, nos habla de esta mujer que la trajeron porque la encontraron en el pleno acto del adulterio.
la llevaron para ser juzgada y para tentar a Jesús. Y Jesús, tranquilamente, cuando llegó la plebe con esta mujer, se puso a escribir algo en el suelo. Y entonces le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en pleno acto del adulterio. La ley, una vez más, la ley dice que debe de morir a pedradas. Y así lo marcaba la ley. Jesús, en su sabiduría, les dice que tire la piedra, o la primera piedra, el que esté libre de pecado. Ya conocemos la historia. Todos, uno a uno, desde los mayores hasta los más pequeños, empezaron a tirar la piedra con la cual querían matar a esta mujer. La mujer se encontraba tirada. Imagínate cómo estaba de angustiada, cómo estaría su corazón en ese momento, porque venía huyendo de toda la multitud que la quería matar. Cuando se fueron, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo no veo a nadie. Y ella dice: sí, tampoco veo a nadie. Esto que Jesús le respondió a esta mujer es importante. Jesús le dijo: no hay quien te condene, yo tampoco te condeno. ¡Wow! Pero también le dijo: levántate. Es decir, sacúdete y deja de estar en donde te has postrado, en donde has creído que es tu lugar, porque has pensado que Dios no te puede perdonar. Pero Dios te está diciendo: yo no te condeno, levántate y no peques más. Tampoco era una licencia para seguir pecando, pero esta mujer entendió que Dios no la condenaba por las faltas que ella había cometido, y eso la llevó a tener un corazón agradecido para con Dios y entonces servirle. Es lo que hoy nosotros entendemos, que no hay condenación, como está escrito, para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Hay un corazón agradecido de nuestra parte hacia Él porque nos ha perdonado, y entonces buscamos caminar agradándole a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que a quien se le perdonó mucho, agradeció mucho. Entonces entendamos lo que Él ha hecho en la cruz por ti y por mí. Yo quiero dejarte este tema para que lo valores, para que medites en él, para que analices qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Descendió de ella, ya no se encuentra ahí, está a la diestra del Padre, sigue siendo Dios, un Dios bueno, un Dios misericordioso, que quiere reconciliarnos con el Padre y que nos reconciliemos con Él. Así es que yo te invito, te animo una vez más para que abras tu corazón a Cristo, que nos ofrece salvación y vida eterna. En este mundo, en esta tierra, estamos de paso. ¿Qué te gusta que vivamos? ¿80, 90, 100 años? No se comparan con lo que es la eternidad cuando estemos allá en el cielo. No hay otra forma de llegar. Yo te invito, busca a ver si encuentras en la Biblia si hay otra forma de llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Y el libro de Hebreos nos dice que tenemos un mediador entre Dios el Padre, a Jesucristo, hombre. Mi amigo, mi hermano, te dejo en la reflexión de este tema. Pido a Dios que sensibilice lo más profundo de tu ser, de tu corazón, para que veas la realidad, para que veas la verdad y experimentes la libertad en Cristo. Bendiciones, te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.